Y la idea de todo este proceso es que nosotros generemos estados de conciencia, no es otra cosa. Cuando nosotros empezamos a generar estados de conciencia, y siempre lo digo en mis charlas y en los procesos que hago de forma personalizada, eh, empieza el cambio en mí. Y mira que es muy interesante porque muchas veces cuando yo termino procesos con personas, hago cuenta y hago una entrevista con la persona que termina un proceso y me dice, a través de los procesos he visto cómo todo mi entorno cambia. Y empezamos a generar un estado de conciencia para que mi entorno cambie, para que todo lo que me rodea, que tiene un nombre específico, que es lo circunstancial, empiece a cambiar. Nos damos cuenta de que hacemos después un recuento y efectivamente afuera no ha cambiado nada. Todo sigue exactamente igual. Y las personas me dicen, oye, sí es increíble, todo sigue igual, todo sigue igual. Al generar estados de conciencia, lo que sucede es que nosotros vemos las cosas diferentes, las percibimos diferente y las retroalimentamos de forma distinta. Eso es lo que sucede. Eh, yo dirijo un equipo interdisciplinario y multidisciplinario de médicos que están entrando en el campo de la medicina alternativa y están entrando en el campo de la medicina integral. Y cuando hacemos este tipo de procesos con los pacientes, nos encontramos en un campo donde vemos que no hay enfermedades incurables, no hay enfermedades incurables. Y hemos visto todo tipo de casos, de todas las patologías habidas y por haber, absolutamente todo, incluso patologías huérfanas, donde vemos que la persona se cura. Entonces, no hay enfermedades incurables, pero sí nos encontramos con enfermos incurables. Y ahí es donde hay una gran diferencia. Cuando hacemos este tipo de procesos, generamos conciencia en una persona, en un paciente. Y esto lo estoy dando como ejemplo, porque repito y reitero, todo lo que sucede en el campo de la información, en el campo de la espiritualidad, en el campo de lo que maneja Seven en seminarios, como lo decía Luz, con sus talleres, charlas y demás, no es otra cosa que generar conciencia. Entonces, desde el campo de la bioneuroemoción y la biodecodificación, cuando tenemos un paciente terminal, lo colocamos frente a una posición donde le decimos, no hay enfermedades incurables, generamos un estado de conciencia en él. No hay no hay enfermedades incurables, pero sí hay enfermos incurables. Y la pregunta que le hacemos a las personas es, ¿por qué no te quieres curar? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Reitero, como un ejemplo, un ejemplo. Entonces la persona nos dice, sí, yo me quiero curar, y yo le digo, no, vamos, tú me vas a responder esa pregunta desde la certeza de que es así. Dime por qué no te quieres curar. Entonces, basado en esto, obligamos a nuestro subconsciente a que nos dé la información, porque nuestro subconsciente es el 95% de nuestra parte área emocional mental. El 5% es nuestro consciente. Y lo que necesitamos generar es estado de conciencia, traer al consciente lo que está en mi subconsciente. Y lo que está en mi subconsciente no es otra cosa que una fuente de vibraciones y ley de atracción. Es básicamente eso. Entonces, todo lo que está en tu subconsciente es vibraciones, es electricidad, es ley de atracción. Y cuando hablamos del tema de padres, más aún. Es impresionante lo que nosotros podemos ver y descubrir. Hace algunos años tuve la fortuna de trabajar en la clínica de la mujer y vi pacientico pediátrico y vi madre gestante. Podía yo atenderlos, los pude ver, me designaron a mí una función. Y qué lindo poder impartir información a madre gestante, a los niños de 0 a 2, las mamitas,
Después tenemos segmentos de 0 a 6, de 7 a 12, de 13 a 17, todo esto lo vamos a ver. Pero Me sale el... la frecuencia vibracional, eh, la frecuencia vibracional, en nosotros como padres generamos una frecuencia sobre nuestros hijos. Nuestros hijos y todos los seres humanos eh, estamos segmentados por septenios. De 0 a 7 años es el primer septenio, donde está la parte gestante y donde nosotros nos formamos, aprendemos y codificamos. Oye esto, ahí es donde impartes todos los códigos de información. Y un código de información es un aplicativo para el futuro. ¿Sabes cuándo es el futuro? A las 8:20 de la mañana de hoy. Ese es el futuro. Eso no es en 3 años, en 5 años, en 1 año, en 2 años. Es aquí y ahora. El código impartido se ejecuta de forma inmediata. Entonces, nosotros nos dividimos en 3 septenios. Inicialmente de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, y después viene una etapa de desarrollo mucho más profunda, donde seguimos ejecutando todos los códigos que nos fueron impartidos, generalmente en la parte gestante. Las mamitas en su proceso de gestación imparten todos los códigos habidos y por haber, los que escuchan, los que ellas recibieron y todo lo que las mamitas recibieron lo imparten al bebé, al feto, en su parte gestacional. Ahí se genera la mayor parte de códigos. Ahora, papá también tiene mucho que ver, obvio, todos tenemos mucho que ver en esto. Y antes de entrar ya más en materia, porque ya di como esta introducción, vas a generar el estado de conciencia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajo la vida a escuchar esto? Porque lo primero que debemos hacer como consejo que doy es no decir, ay, si mi marido estuviera escuchando esto, ay, si mi esposa estuviera escuchando esto, ¿cómo? Esto debería escucharlo. No, no, no. Tú estás aquí porque la primera persona que necesita generar el estado de conciencia eres tú. Eso mete, ahí está clarísimo. La primera persona que necesita escuchar esta información, asimilarla, comérsela, tragarla, asimilarla, metabolizarla, vivirla, impregnarme, soy yo, porque tengo un propósito. Nada en esta vida es casual, no se mueve la hoja de un árbol sin un propósito, no se cae. Entonces vamos a empezar a pensar cuál es el propósito de yo estar aquí. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito desaprender? ¿Qué estado de conciencia necesito yo generar acerca de mis hijos? Hay algunas personas que pueden estar aquí que no tienen hijos y dicen, bueno, está bien, pero necesito recibir esta información por un aplicativo para mi vida, para poderlo aplicar a un tercero, puede que no tenga hijo, ni sobrinos tenga, pero cuando empecemos a recibir la información vamos a vernos identificados en ciertas situaciones. O incluso cuando hemos dado estas conferencias, estos seminarios de padres, las personas dicen, usted me identificó cuando yo tenía de 0 a 7, o me identificó en mi segundo septenio, o me identificó en mi tercer septenio de los 14 a los 21. Hice un estado, generé un estado de conciencia, y al generar los estados de conciencia es cuando empezamos los procesos de decodificación. Ahí, cuando tú haces conciencia de algo que necesitas modular o cambiar en ti, es cuando empezamos a decodificar. Entonces piensa cuál es el propósito de estar acá. ¿Por qué estoy aquí? Porque me llamó la atención la charla. Sí, claro. Entonces, abramos nuestra mente, nuestro ser interior. Ustedes me han escuchado mucho, las personas que me han escuchado mucho. Abrámonos a generar un estado de conciencia y a decir, necesito esta información, la recibo con amor y genero estado de conciencia en mi ser.
Haz un momento de respiración consciente, si puedes cerrar tus ojos. Inspira profundo, manténlo durante hasta 7 segundos y exhalas. Inspiras profundo y durante esos 7 segundos agradeces. Gracias, mantienes el aire, gracias, gracias y exhalas. Se va toda tensión. La respiración consciente es para generar estado de conciencia. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Tú puedes estar en este momento con tu celular en la cocina, puedes estar cocinando, puedes estar, pero al hacer respiración consciente, esta voz que te está hablando empieza a generar, porque todo es frecuencia, todo es electricidad, recuerda eso. ¿Listo? Después de hacer respiración consciente, de ubicarnos en este aquí y en este ahora, y después de tener una leve respuesta o una pequeña respuesta o una pequeña instrucción de qué estoy haciendo aquí, vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la frecuencia neurocerebral, que son las frecuencias vibracionales. Las frecuencias vibracionales, todos nos regimos primeramente por nuestros pensamientos. Vamos a partir desde ahí. Nuestros pensamientos generan vibraciones. Desde la parte médica hay algo que se llama frecuencia celular psicosoma y lo voy a resumir de la siguiente forma. Cuando una persona tiene algún tipo de patología crónica, aguda o una patología incipiente o una afección o un desorden o incluso un síntoma, el cerebro genera una frecuencia celular psicosoma. ¿Qué quiere decir eso? Que se envía un pulso eléctrico a todas las células donde hay un registro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona sufre de diabetes, tiene un proceso en el tema de la diabetes. La persona se trata y se trata y se trata y se trata. Y entonces llega el punto en que la medicina no funciona y hay otra serie de situaciones y entonces ya se vuelve insulino dependiente, hay una dependencia a la insulina. Entonces, cuando las personas vienen y dicen, bueno, está bien, yo necesito curar esto, pero llevo tantos años trabajando mi diabetes, empecé con una metformina, bueno, con lo que sea, y ahora estoy con insulinodependencia, y entonces yo quiero dejar este proceso. Lo primero que hacemos es trabajar sobre la memoria celular psicosoma. Mi cerebro genera una frecuencia vibracional que le está diciendo todo el tiempo a mi páncreas, estás mal funcionando, todo el tiempo. Tac, 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 tac. Entonces la persona trata de hacerlo, pero desde su parte neurocerebral y desde la función cerebral, el cerebro sigue enviando las ondas. Y ahí es donde comienzan la parte de nuestras frecuencias. Yo estoy enfermo, yo sufro de, yo tengo esto, y ahí es donde comienza. Cuando no se es consciente, oye esto, porque yo no sabía que tenía esta patología, por ejemplo, cuando no se es consciente. Entonces, lo que sucede es que mi subconsciente es el que está hablando todo el tiempo. Pa, pa, pa. Y ese habla más fuerte que mi consciente. ¿Qué tan fuerte? El 95% más fuerte que mi consciente. Entonces, cuando tú te centras y dices, ya sé que debo cambiar mis pensamientos y empiezas a decir, voy a mejorar, no estoy enfermo de diabetes, mis células están bien, todo está perfecto, mi páncreas funciona, estás dando un 5% contra un 95% que viene durante muchos años trabajando sobre la frecuencia celular psicosoma. Qué interesante es. Entonces, cuando te das cuenta, wow, entonces estás luchando, pusiste a luchar 5 guerreros idénticos contra 95 guerreros idénticos. Y ahí es donde dice uno, bueno, ¿y entonces cómo hago? Porque de eso es lo que estamos explicando, las frecuencias. Entonces, al hacer nosotros estado de conciencia, ¿dónde se genera el estado de conciencia?
donde voy y reviso todo lo que tiene que ver con mi vida y digo, ¿qué eventos, sucesos me trajeron a tener esta patología? Y es cuando nos adentramos, nos sumergimos en toda la parte de mi subconsciente. Yo digo, bueno, cuando empecé yo a sentir que tuve fluctuaciones de origen emocional, porque oye esto, para dejarlo en claro, desde la parte de la bioneuroemoción, el 100% de las patologías, accidentes y traumas viene de mi parte emocional. El 100%. No lo dejemos tan cerrado. El 99.9% viene de mi emoción, desde mi parte emocional. Ese pequeño porcentaje lo dejamos porque toda norma tiene su excepción, incluso en la ciencia. Entonces, cuando yo tengo una patología de base, una afección, o incluso un desorden emocional, o incluso un conflicto en el trabajo, o incluso un conflicto de pareja, mi subconsciente está trabajando en mi frecuencia. Ahí es donde recibe toda la información. Ahí es donde se genera. De ahí sale. Y mi cuerpo lo refleja. La bioneuroemoción nos habla de que todo viene desde mi parte emocional. Mi conciencia genera frecuencia, mi subconsciente genera frecuencia y todo es ley de atracción. Todo lo que yo vivo, y esta introducción es tan necesaria, todo lo que yo estoy viviendo está en estado de perfección. Y si puedes apuntarlo, tomar nota en tus apuntes, así como yo también los hago, todo lo que está pasando en mi vida es perfecto en este momento. Y tú puedes decir, pero espere, mi hogar está a punto de destruirse, mi trabajo no funciona, mi parte económica está en cero, mi área emocional también. Y entonces, ¿por qué me estás diciendo que todo es perfecto? Porque todo lo generaste desde tu ser interior, todo lo decidiste así. Y eso hace que todo sea perfecto. ¿Por qué? Porque tú decidiste que fuera así. No depende de nadie afuera, de nadie depende lo que me está pasando hoy. Pero es que, ¿cómo me vas a decir eso si es que ayer una persona pasó en la oficina y tumbó el café encima de mi computador, no pude hacer el trabajo y fue culpa de ella, de yo no poder terminar lo que podía hacer? Tú lo atrajiste. Tú dijiste, yo no quiero más este trabajo, ojalá pasara algo en la mañana y a mediodía te botan el café y dices, mira lo que pasó, porque todo el 100% de las cosas yo las atraigo. Y al yo generar ley de atracción al 100% quiere decir que yo lo hago de forma perfecta. Todo es perfecto porque sale de mí. Lo que necesitamos modular es mi ley de atracción, que yo empiece a generar una ley de atracción correcta, que sea asertiva, efectiva, proactiva, que sea buena, agradable y perfecta. Ahí es donde necesito generar mi ley de atracción. Ahí es. Porque puede que hayas atraído cosas que no quieres, claro que sí. Y en este proceso estamos. Eso es frecuencia vibracional. Todo es ley de atracción y científicamente está comprobado porque es química. No puedo extenderme mucho más en este tema porque para eso tenemos seminarios exclusivos de ley de atracción. Entonces, todo es ley de atracción y todo es frecuencia vibracional. Ahora, cuando lo pasamos al plano de lo que estamos hablando acerca de nuestra parte vibracional, padre, madre, hijos, nos encontramos con que si tú atraes cosas que no deseas, pero que fue tu voluntad tenerlas, oye esto, cuánto más, cuánto más tú puedes generar sobre tus hijos y primeramente en estado gestante. Entonces vamos a hablar de esa conexión que hay entre padres, hijos, entre madres, hijos.
El 90% aproximadamente, entre un 90 y un 75% de información se pasa de madre gestante a su feto, a su bebé, desde la parte embrionaria, desde la parte gestacional. ¿Sabes por qué es tan importante cuando las mamitas van a sus controles y les dicen, escuche el corazón de su hijo, la fetocardia? Porque esa es la frecuencia con la que él se acaba de conectar con mamita. Ta, 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 ta. Y hay alguna parte donde el ritmo cardíaco de mamá es el mismo que el bebé. Están completamente sincronizados. Entonces, no están en desacorde, están en acorde. Ta, 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 ta. Y cada vez que el corazón de mamita late, el bebecito, el embrión, el feto recibe información. Oye esto. Cada latido de corazón de mamá está enviando información a su bebé de cómo está mamá, de qué siente mamá, de qué está pasando con mamá. Entonces, bebé dice, mamá está contenta, mamá está feliz, mamá está cansada, mamá está agotada, mamá está relajada, mamá está triste, mamá llora, mamá sufre. Y empieza a generar conductas, empieza a generar todo lo que tiene que ver con códigos. Cuando mamá está en estados depresivos, alterados, etcétera, el bebé empieza a recibir ese tipo de códigos y de frecuencias. Tengo una mamita que tiene 6 mesecitos y me dice, he tenido 4 intentos de que el bebé salga. Le dije, ¿por qué quieres que salga? Y me dice, no, doctor, ¿cómo se le ocurre? Y le dije, sí, no le vas a dar esa responsabilidad al bebé de que se quiere ir, de que él quiere salir. No, párate genera la conciencia de por qué quieres que tu bebé salga ya. Entonces me dice, no sé, no sé. Trato de asimilar lo que usted me acaba de preguntar y le digo, cuéntame cómo fue el proceso de gestación. ¿Qué pasaba por tu vida cuando quedaste en embarazo? Cuando tú dices, bueno, ella me decía así, claramente, me decía, eh, cuando yo quedé embarazada y supe que estaba embarazada, no te vayas al momento del conocimiento. Tú te enteraste cuando tenías cuándo. Yo me enteré cuando tenía 2 meses. O sea, a los 2 meses yo dije, me toca sacarme una prueba porque tengo la duda, no sé. Y ahí me enteré, pues dime qué pasaba 2 meses atrás. Recuerda cuándo quedaste embarazada. A menos que haya sido de la línea de la tribu de la Virgen, que no sepa, no supe quién, no supe cuándo. Eh, a menos que seas de esa línea, pues bueno, está bien. Pero puedes generar el estado de conciencia a través de la memoria y decir, claro, yo sé qué día, hora y cómo fue. Sé lo que sentí, fue mi voluntad completa, a menos que obviamente desde la parte médica, científica, emocional, psicológica, haya sido un proceso de una violación o un abuso, pero obviamente todo eso también cuenta. Tienes el momento y el día y la hora en claro, pues cuéntame qué conflicto había en tu vida en ese momento. No, yo me había escapado de mi casa, me había ido de mi casa, estaba viviendo en la casa de mi novio, mi papá y mamá me buscaban. Pues imagínate toda esa serie de conflictos que estaba pasando por tu vida en el momento de la gestación, en el momento de en el momento de que el óvulo diera permiso al esperma para que entrara. Ahora, el hombre da el sexo, pero la mujer decide
¿qué deja entrar? ¿Si masculino o femenino? Oye esto. Nosotros enviamos todo, te voy a decir todo. Un medio billón de varones, medio billón de hembras, de femeninas. Y todos, oye esto, llegan al óvulo y empiezan a golpear la puerta. Y en un momento, porque somos electricidad a la velocidad de la luz, el óvulo abre la puerta, él, a través de tu pensamiento, mujer, de tu situación, abre la puerta y dice, yo no quiero niñas. Si es para vivir la vida que viví, no quiero niñas. Y le abres la puerta al masculino. Y cuando te dicen, mamita, mire la ecografía, es niño. Ay, gracias a Dios. Ay, yo sí quería un niño. Claro que lo querías. Porque no querías repetir tu historia. Porque dijiste, no, niña, no, lo que yo sufrí, no. O puedes decir, sí, yo quiero una niña, porque es que mi papá conmigo fue y mi mamá, yo era la niña, la muñequita de la casa, y tener niñas es lo máximo. Entonces permitiste entrar niña. Pero eso lo decidiste tú lo decidiste. Y voy a decir algo que suene, aunque suene ¿cómo lo podría decir? Yo tengo un doctorado en teología, suena antiteológico, si así suene así, o ateísmo, o con una raíz de ateísmo, o al contrario. Dios no tiene que ver en eso. Él no tiene que ver eso, es tu decisión. Voy a hacer de cuenta que yo soy Dios Padre, Papito Dios. Y viene mi hija y me dice, Dios, ¿qué quieres que tenga? Y yo, a ver, a mí me gustan los niños, ten un niño. Ah, eso no tiene sentido. Es tu decisión, eso fue tu decisión. Todo fue tu decisión. Hay una pregunta aquí en el chat. A mí me pasó al contrario, dice Monroy Mónica. Quería niña y nació niño. Claro, estamos hablando lo siguiente. ¿Sabes por qué traigo a colación esta pregunta? Porque es importantísima. Desde tu consciente querías una niña, pero lo que mueve todas las células de tu cuerpo es tu subconsciente. Y tu subconsciente dijo, niña, pero ni loca, pero ni imposible. O sea, los últimos, los más remotos son niñas. O sea, no. Y entonces las parejas, yo tengo un amigo que tiene 4 varoncitos y me dice, todavía estamos buscando la niña, yo sé que va a llegar. Y yo los miro y yo digo, bueno, aquí hay que trabajar es con mamita y decirle, mamita, ¿qué conflicto tienes con niñas? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Qué pasó en tu juventud para que en algún momento tu subconsciente codificara y dijera, niñas, ni loca? Porque recuerda eso, depende de mamá. Ahora, todo lo que yo diga de aquí en adelante no puede generar estados de culpa. No te puede hacer culpable de nada de lo que pasó porque nosotros no tenemos la culpa de nada. Tenlo en claro y si puedes apuntarlo. Pero sí soy responsable del 100% de lo que yo hice y estoy haciendo. Porque la culpa te lleva a un rincón, te encadena y no te deja moverte, ni te deja actuar, ni te deja fluir. Pero la responsabilidad te coloca frente a la situación y te empuja a solucionarlo. Entonces, yo no soy culpable de nada, pero sí soy responsable de todo. Es mi responsabilidad para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Espérate un segundito, me cuadro esto aquí. Porque ya. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Así funciona el proceso gestante, porque venimos a hablar de frecuencias. Nuestros hijos, como nosotros, recibimos códigos de información.
todo es posible, estás en lo cierto. Nada es posible, estás en lo cierto. Todo se puede lograr, estás en lo cierto. Qué difícil lograr las cosas, estás en lo cierto. Recuerda que toda creencia es para ti cierta. Recuerda que hay una frase que para mí es muy célebre que dice, hecho está. Entonces yo te digo, ven, ¿y cómo ves tu futuro? Pues sabes que regular, hecho está. ¿Y cómo ves tu futuro? Acuérdate que tu futuro es 8:45 de la mañana. ¿Y cómo ves tu futuro? No, sabes que lo veo bien, promete, hecho está. Concedido. Todo lo que tú creas es, todo, el 100%, así es, y así va a ser. Pero recuerda que necesitamos profundizar a nuestra parte subconsciente, porque en tu consciente, repito, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, eso es, estás trabajando el 5% y el restante 95%, que es el que genera la mayor frecuencia y genera la ley de atracción, está quedando intacto. Está quedando intacto. Recuerda eso. Voy a utilizar aquí un poquito de mi aceite esencial. Después vamos a hablar de eso para modular también mi frecuencia. Fantástico, perfecto. Eso yo utilizo a uno, las que lo conocen, las que no vamos a tener nuestro taller pronto. Ya está listo, lo tenemos organizado con luz. Esto se llama melaleuca, árbol de té. ¡Qué fantasía! Listo. Entonces, date cuenta que empezamos desde la parte embrionaria, empezamos desde la decisión de que tú como mamita decidiste que fuera o niño o niña, o varoncito o niñita. ¿Sabes por qué? Porque tu conflicto de niña y de infancia es la que está primando ahí. Y tu subconsciente dice, ¿vivir eso otra vez? No, olvídate. Y yo no quiero tener niñas para que vivan lo mismo que yo. Yo no quiero tener niños para que sean como mi papá y mis hermanos, olvídate. Por eso tengo niñas y niñas y niñas y mi esposo está que muere por un varoncito, pero pues no se ha dado. Pero tu subconsciente la tiene clarísima y este no se engaña. Este siempre está vibrando en perfección. Recuerda eso. Las cosas son perfectas. Estoy escuchando un sonidito de fondo. No sé si alguien más por ahí. Gracias. Listo. Ahora, el asunto es el siguiente. Cuando las mamitas están en su proceso gestante, de los 0 a los 2 años, se generan frecuencias vibracionales muy específicas, que tiene que ver con su parte emocional, porque está el desarrollo de en el proceso gestacional. A ver, para que Luz, regálame la autorización para poder silenciar, si me puedes también, ¿listo? Con eso lo hacemos más dinámico. Es que este audífono registra, si tú respiras, me lo registra. Entonces como que me pierdo un poquito. Ahora, gracias. Cuando nosotros, de la edad de los 0 a los 2 añitos, a los primeros 24 meses, más los 9 de gestación, ¿sí? Estamos hablando de los casi primeros 3 años de vida, porque son literalmente así, ¿sí? A medida que el feto va gestando, oye esto, entonces se va formando primero una parte, después otra, después otra, después otra, después otra, después otra. Como por ejemplo, nació el niño con una afección o la niña con una afección respiratoria. Listo. En mes 3, entre mes 3 y mes 4, no voy a hablar de semanas, porque puedo ser más específico hablando de semana, entre semana 18 a la semana 22. No, vamos a hablar de meses como para que, porque hay algunas personas que no han sido mamá y hay algunos que no hemos sido mamá. Entonces nos toca tenerlo ahí en ese. Entonces, entre el mes 3 y el mes 4, que empiezan los procesos de gestación, por ejemplo, entre el mes 4 y el mes 6, maduración de pulmón, etcétera. Esto lo vamos a ver más profundamente en nuestro taller específico.
el niño formó, el bebé, el feto formó su parte respiratoria. Y entonces nació el niño o la niña y tiene una afección respiratoria. Oye, doctor, mi hijo, vienen a mí los papitos y me dicen, mi hijo, el niñito siempre ha sufrido del bronquio. Esto se cita, moquitos, inhaladores, vámonos a terapia respiratoria y estuvo hasta interno en, por neumonía, bronconeumonía, bronquiolitis, rinitis, dice Paola. Entonces, doctor, quiero que venga y me solucione este tema porque es que lo hemos tratado con todo. Y como usted trabaja con medicina alternativa, yo, claro, listo. Entonces, los papitos se quedan y el niño sale, porque el niño no tiene nada que ver en eso. Pero doctor, ¿es él es que está enfermito? Sí, pero vamos a mirar con papito y mamita qué fue lo que pasó en los primeros 30 meses de vida o 33 meses de vida. Mamita, cuénteme qué pasó en la semana tal a la semana tal y empezamos a hacer memoria. ¿Sabe que a algunas mamás les cuesta recordar, no, yo en esa época, yo en esos meses, pero si eso fue hace 24 meses, o sea, el niño lleva 2 añitos de nacido, o 3, y pues eso fue, no fue hace mucho, ahí es donde empezamos a utilizar, por ejemplo, ayudas, nos ayudamos con la aromaterapia, a ver, yo te coloco un poquito de azul, hacemos procesos de meditación, respiración consciente, y la mamita dice, sí, ya me acuerdo qué fue lo que pasó. Ya recuerdo qué fue lo que sucedió. Pasó esto, porque las afecciones respiratorias tienen que ver con rechazo. Las afecciones respiratorias tienen que ver o sea, no, yo voy a generalizarlo así, pero tú no lo vas a tomar literal así. Ah, yo ando con gripa, ¿quién me estará rechazando? Ay, no. Eso es un proceso donde se requiere una consulta, donde vamos a tener un taller específico para eso. Es lindo. Donde tú dices, ah, ok, o sea que si mi hijo o mi hija, mi nena, tiene una afección respiratoria es porque tiene que ver con rechazo. Sí, inicialmente sí. Desde la bioneuroemoción tiene que ver con rechazo. Desde la bioneuroemoción ahí hay un tema. ¿Qué tipo de rechazo pudo haber tenido mamita? Porque mamita en el proceso gestante es la que inicialmente lanza el proceso de formación de los órganos. Porque claro, ahí está el proceso de formación, pero mamita es la que está enviando frecuencia de cómo se forman. Ta, ta, ta. Recuerda que hay una memoria celular psicosoma, o sea, mente-cuerpo. Ahí hay una memoria que se está enviando. Ahí hay una memoria que está pasando. Entonces la memoria celular psicosoma viene desde que el óvulo es fecundado. Ahí empieza la frecuencia, porque es que todo es electricidad. Literal, todo es electricidad. Todos somos electricidad. Para que lo podamos tener claro. Entonces, desde los procesos de bioneuroemoción, oye esto, cuando los niños, las mamitas y los papitos vienen a consulta y me dicen, mi hijo tiene un problema gástrico, o sea, su estomaguito le duele, se le pone durito, no puede hacer del cuerpecito, entonces yo le digo, papitos y mamitas, cuénteme cuál es el conflicto emocional en reconocer sus problemas. ¿Cuál es el conflicto emocional entre ustedes dos? Porque cuando el niño no puede evacuar bien es porque hay un conflicto muy serio y agudo entre papito y mamito. Haz de cuenta, recuerdo bien, que hay una película, no recuerdo cuál, que de una persona salían rayos, como el Oxec, como tipo X-Men. Entonces de esa persona salían rayos, Storm creo que se llamaba. Y todos esos rayos que salen de ti, porque cada vez que tu corazón hace, está saliendo frecuencia vibracional, energía, rayos. Todos van así hacia tus hijos.
Él los atrae como si fuera un pararrayos. Oye esto para que lo tengas por favor en cuenta y en tus apuntes. De los 0 a los 7 años, tu hijo recibe el 100% de tus vibraciones. De los 0 a los 7. De los 7 a los 14 recibe el 50% de tus vibraciones. Y de los 14 a los 21 recibe el 25% de tus vibraciones. De los 7, de los 14 a los 21. Así que el chino puede estar muy grande, muy 18 años, y todavía recibe tu frecuencia. Todavía lo está recibiendo. Hasta los 21 años. Todavía el bobote ese que mide un 80, flacucho, grandote, o el inteligentote todavía recibe tu frecuencia. Como yo le digo a mi bebé cuando hablo con él, lo siento en mis piernas y le digo, yo te amo profundamente, recuérdalo. Y me dice él, yo también te amo, papi. Y tiene 29 años. Y tengo que recordárselo a mi hijo Daniel. Le digo, yo, recuerda que yo te amo, ¿no, papi? Y él me dice, sí, yo también te amo. De eso se trata. Y tiene 29 años mi bebé. Y es mi bebé, Daniel Sebastián. Entonces, ahí tus hijos están recibiendo la formación y todo el residual de lo que sale de ti. Piensa en esto. ¿Cómo están tus vibraciones, tus frecuencias, tus pensamientos? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu energía? Califícala, hazte un recuentico ahí en un momentico. Hijo de madre, pues no, yo estoy bien, aunque ando sin plata, conflicto con mi mamá, mi papá, con mi marido, pero yo ando bien. No estás bien. El 100% de la consulta con niños menores de 7 años es papito. El 100%. Siempre que vienen niños entre los 0 y los 7 y me dicen, doctor, es que el niño tiene este problemita, yo digo, vamos a hablar primero papito y mamita y vamos a mirar por qué el niño optó y adoptó esa postura. Y en una parte de nuestro taller decía, aprendiendo a leer las emociones de mi hijo, leyendo las emociones de mi hijo. Ahí salió en la invitación. Recuerda que todo en la bioneuroemoción y desde la biodecodificación es reflejo celular psicosoma. Entonces, una de las formas de poder leer el estado emocional de mi hijo es viendo su estado de salud, su actitud. Es un niño alegre, triste, hiperactivo, espontáneo, retraído. Todo eso da una lectura, pero principalmente cómo fue el proceso de salud o cómo está siendo el proceso de salud mi hijo entre los 0 y los 7 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo está siendo? Ahí podemos mirar. Y entonces si tú dices, bueno, mi hijo toda la vida sufrió de sus pulmoncitos, de su parte respiratoria, pues la parte respiratoria tiene que ver con rechazo. Si es mucho más profunda la parte respiratoria y fue muy aguda, tiene que ver con vida, porque el aire es vida. Tú puedes vivir 3 semanas sin comer, 2 semanas sin tomar agua, pero ¿cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? Porque desde la bioneuroemoción, aire es vida, es proyecto de vida, propósito de vida y querer vivir o no querer vivir. Entonces, desde ahí empezamos a mirar, mi hijo sufrió y puede ser rechazo y tiene que ver también con proyecto de vida, propósito de vida y el deseo de vivir. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pude haber generado? Yo, como papá, yo voy a colocarme, yo como papá, ¿qué pude haber generado en mi hijo? ¿Qué le pude haber dicho a mamá en el proceso gestante? Yo le pude haber dicho a mamá, ¿sabes que ese hijo no es mío?
Ese hijo no es mío. Y usted quién sabe cuántos mozos tenía y quién sabe con quién más estaba y ahora viene a achacármelo a mí. Y entonces mamá tiene dos opciones de postura frente a esa información que acaba de recibir, que va a generar una frecuencia vibracional y va a repercutir en el estado de formación de su bebé. Y decir, pues me importa 5, yo saco mi chino adelante. ¿Usted qué cree que yo necesito un man para levantar a mi hijo? Voy es con todas, ¿sabe qué? Chao. O puede ir y decir, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Estoy sola en este mundo. Y ahora sin papá, y mira, él es tu hijo, yo te lo aseguro, no me dejes, mira que este... Ahí puede, y eso todo está bien, nada está mal, nada está mal, nada está mal. Oye esto, nada está mal. Simplemente esas actitudes, esas posturas frente a una situación generaron una frecuencia vibracional que tuvo una incidencia muy clara en el proceso gestacional de mi hijo, el cual hoy en día se ve repercutido. Yo como papá, ¿cuál fue mi frecuencia? ¿Cuál fue la frecuencia que yo envié a mi hijo en el proceso de formación de él? Pues si mis hijos están enfermitos de una cosa, de otra, tienen... Yo tengo mi hijo Santiago, tiene 13 años y él tiene una hemiparesia. Nació con una hemiparesia. Su bracito izquierdo lo mantenía siempre pegado al cuello, hacia al hombro, cuello, al pecho. Y entonces cuando nació yo me di cuenta, Santiago caminó hasta los 19 meses perfectamente, pero cuando estiró sus bracitos, este le quedó así, recogido, el otro lo movía. Entonces él para coger algo tiene que esforzarse mucho, lo trae y lo aprisiona. Y cuando yo empecé a ver el proceso de formación con él, inmediatamente fui a la mamá porque el neurólogo nos dijo, Santiago nació con una cicatriz en su hemisferio derecho y repercutió en el hemisferio izquierdo y tiene una hemiparesia. Y el niño va a estar paralizado medio cuerpo de por vida. Cuando él dice eso, yo me siento con mamita y le digo, Elisa, a ver, charlemos un rato. Cuéntame qué pasó en el proceso de gestación de Santiago. Déjame, yo también hago un recuento y modulamos nuestras frecuencias y empezamos a decir, y hubo un momento en que ella me confiesa algo que yo no sabía. Y ella tenía un temor de un tercero y se fajaba. Entonces, al mes séptimo de embarazo hasta el mes octavo, ella se fajaba para llegar a su trabajo. Y cuando salía de su trabajo, se quitaba su fajita y llegaba a la casa. Cuando ella vio eso, dijo, mira, esto fue lo que pasó. Yo le dije, ok, listo. Vamos a trabajar sobre la frecuencia vibracional que estamos enviando a Santiago a partir de este momento. La vamos a modular. Santiago tenía 12 mesecitos, 11, 12 mesecitos de edad. Y sí, efectivamente, tenía medio cuerpito completamente inmovilizado, una hemiparesia generalizada lateral izquierda, por una lesión cerebral en su hemisferio derecho. Y empezamos a modular, empezamos a utilizar la aromaterapia, todas las herramientas que la vida nos puso de forma natural, esencias florales, aceites esenciales, y empezamos a trabajar, generar un estado de conciencia, vibrar en amor, en perdón, y empezamos a vibrar diferente. Y vimos cómo Santiago fue evolucionando tanto, 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 que solamente quedó con una disfunción en su bracito izquierdo, su manita izquierda específicamente, donde no puede flexionar bien. Este es el movimiento y esto es lo máximo que él puede hacer con su manita, de resto todo lo tiene que tener ahí. Entonces coge y lo trae. Y el neurólogo se sorprendía de qué forma cuando decía, es increíble la evolución de Santiago. Estuvo en clases de natación, nada perfecto, todo lo hace perfecto, solamente tiene una disfunción en su bracito. Y me preguntaba la mamá, Rommel, ¿qué hacemos para el brazo? Y yo le dije él va a generar su estado de conciencia más adelante. Entre los 14 y los 21 va a generar otro estado de conciencia acerca de su brazo. De los 21 en adelante va a tener todo el estado de conciencia de qué fue lo que pasó con papá y mamá y él va a empezar también a ayudarse, porque esto es... Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo, absolutamente todo tiene su proceso. Entonces, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, y la forma de yo leer a mi hijo
de leer a mi hija, es ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Voy a mirar su cuerpo, voy a mirar de qué sufrió, voy a mirar de qué está sufriendo. Es que mi hijo es súper activo. Vienen aquí los papitos y me dicen, es que mi hijo es súper activo, es hiperactivo, tiene hiperactividad. Y eso tiene una sigla desde la psicología. O es supremamente retraído. Pues voy a mirar cuál fue la frecuencia que yo envié sobre mi hijo como papá, cuál fue la frecuencia que yo envié sobre mi hijo o mi hija como mamá, y voy a generar el estado de conciencia aquí y ahora, siendo las 9:03. Voy a generar el estado de conciencia. ¿De qué frecuencias envié yo a mi hijo en el proceso gestante? ¿Qué frecuencias envié en los primeros 33 meses de vida? O sea, hasta los 2 años. ¿Qué frecuencias envié yo hasta los 7 después, de los 2 a los 7? Porque voy a dejarlos con una reflexión. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vas a reflexionar en lo siguiente. A ti te fue entregado un paquete de arcilla a los que somos papás y a los que son mamitas, las que son mamitas. Te fue entregado una bola de arcilla y te dijeron, toma, forma tu hijo. Piensa qué has formado hasta la fecha. Porque le decimos al niño, Alejo, Alejito, ya no más, por favor quieto, Alejito, no corra, Alejito, bájate de ahí. Y Alejito se rige por las frecuencias de papá y mamá. Y entonces Alejito hace algo y Alejito lo regañan y le dicen, ¿usted por qué se está portando así? Y entonces Dios, primeramente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o el universo, o la vida te dice, perdón, le estás reclamando al nene por lo que está haciendo cuando a ti se te entregó esa arcilla y formaste lo que hoy en día es. Y le estás reclamando por qué es así cuando todo el 100% de la formación fue tuya y le estás reclamando, espérate. Son las 9:05 de la mañana en mi reloj, nos vemos a las 9:10. Voy a tomarme un café, un vaso con agua, alcanzo a hacer 4 cosas más y nos vemos en 5 minutos y piensa, ¿qué has formado con lo que Dios, la vida y el universo te entregaron? ¿Qué formaste? ¿Listo? Nos vemos en un ratito. 5 minutos de break y ya volvemos a nuestro... ¿Esté sirviendo? Mira que cuando uno asiste a este tipo de charlas y cuando yo empecé a asistir a hacer mis conferencias y a recibir, yo empecé en el año 90, cuando una persona que yo seguía muchísimo, porque en esa época en internet había casi, en el año 90, 1990, vino a Colombia y yo tenía varios libros de él, se llama John Maxwell. Yo tenía unos 7 libros de John Maxwell y me los leía y me los leía y me los leía. Y un día vi un anuncio donde yo compraba los libros de John Maxwell que decía John Maxwell en Colombia, Bogotá, Centro de Convenciones, Gonzalo Jiménez de Quesada. Y yo dije, no, esto es increíble. Pues para ir al seminario de John Maxwell, me tuve que vender todos los libros de John Maxwell y otras cosas para poder entrar. Yo decía, ah, madre, yo hubiera querido que me hubiera firmado John Maxwell un librito, porque definitivamente, eh, eh, pues, para mí fue la persona que impartió información. ¿Y a qué voy con esto? Cuando empezó la charla, John Maxwell, con su traductor en español, dijo, usted va a recibir información y va a recibir impartición, 2 cosas. La información va a su mente y queda algo. La impartición va a su espíritu
o sea, su ser interior. Y ese es el aplicativo, lo que está impartido más no lo que está informado. ¿Está claro? Entonces, analiza qué estás sintiendo aquí en tu ser interior, en tu espíritu, que está siendo impartido a través de esta charla, porque de eso se trata. Aquí nuestra parte mental, oye esto, recibe información y lo que cree que le sirve lo deja pasar. El resto, no, ¿usted cómo va a decir que yo estoy enfermando a mi hijo? No estoy diciendo que usted está enfermando a su hijo. Entonces, por recibir esa información, la desecha toda. Y entonces usted mentalmente dice, pues toda esta información, eso vibraciones y ese tipo, porque aquí tu mente tiene la capacidad de desechar lo bueno y lo malo. Pero tu ser interior, este sí recibe absolutamente todo y dice, venga porque todo me sirve, todo me es bueno, todo me conviene, todo es para bien, todo tiene un propósito. Por algo es que estoy aquí parado, por algo estoy aquí sentada, por algo estoy escuchando. Todo, 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 todo tiene un propósito. Al decir que todo tiene un propósito, quiere decir que nada es bueno ni nada es malo, sino que las cosas simplemente son. ¿Cierto? Las cosas simplemente son. Y cuando las cosas son, pues nosotros decimos que estamos viviendo un propósito, que estamos caminando un propósito. Que si yo salgo y entonces desafortunadamente me tocaron mi carro con otro y yo tengo que parar, pues inmediatamente pienso y digo gracias porque por algo tuve que detenerme. Todo tiene un propósito. Sí, hay un tema económico ahí de por medio y el conflicto, pero todo tiene un propósito y un propósito muy bueno. Recuerde que nosotros generamos esos tipos de estado de conciencia. Entonces, cuando hablamos de este tema y cuando hablamos de tema de papitos y leyendo las emociones de mis hijos, pues tenemos mucho que analizar, como por ejemplo la tarea que te acabé de decir. ¿Qué analizaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué has formado? Oye bien esto. Cuando analizamos esto y todo lo que tiene que ver con frecuencia vibracional hacia mis hijos, podemos decir, pues mira, yo he hecho lo posible, lo que pasa es que la mamá, ¿sí? O las mamitas pueden decir, pues yo he hecho lo posible, pero es que con ese papá que tiene, es que con ese papá que yo le escogí, o ese papá que mi hijo escogió, ¿qué tal si nos paramos en la posición de que yo escogí a papá y mamá? Yo, Rommel Peña. Yo escogí a mi viejo y a mi vieja para llegar ahí. Yo los escogí. Entonces, cuando yo genero el estado de conciencia, hago un alto en mi camino hoy, aquí y ahora, a las 9:19 del 2002 del 2021. Y digo, volteo a mirar atrás. Y digo, ¿por qué propósito tenía yo en mi ser interior, en mi espíritu, de haber venido al hogar que vine? ¿Por qué necesitaba tener a papá y mamá así? Porque ellos no me escogieron a mí, yo los escogí a ellos. Parémonos en ese punto. Yo voy a contar algo muy personal, porque lo descubrí, obviamente. En el año 90 yo era papá y mamá de 2 niños. En el año 90. Hoy estamos en el 2021, o sea que hace 31 años yo tenía en el año 90, hace 31 años. Yo tenía 17 años y ya tenía 2 hijos. Oye, eso.
Y entonces la vida me trajo mis dos bendiciones, mis bendis, les digo yo. ¿Dónde están mis bendis? Paula tiene 31 y Daniel tiene 29. Entonces le digo, ¿dónde están mis bendiciones? ¿Dónde están? Porque gracias a ellos fue que yo pude, pero cuando me voy hacia atrás y pienso en papá y mamá, porque llegué yo ahí, en el año 90 yo tenía exactamente 17 años, 18, 17 años, 16 años, y yo recuerdo que papá y mamá me llevaron. Yo crecí en un hogar muy funcional, estaba papá, mamá, mi hermana, menor que yo, y con el tiempo empecé a entender, porque mi papá siempre empezó a luchar con que yo dejara de estudiar. Desde que yo estaba en primero de bachillerato, mi viejo tenía la mentalidad de que el estudio no servía absolutamente para nada. Y entonces empezó a persuadirme de que dejara de estudiar, que teníamos la empresa, que usted lo que necesita es trabajar, porque él se forjó así, un hombre con primero de primaria, campesino, luchador. Yo le cogía las manos a mi papá y no le sentía la piel, sino los callos de todo el trabajo, de toda su vida. Y entonces él se formó así, decía eso, si yo hubiera estudiado no hubiera sido nadie, no sé qué, bueno, etcétera. Y entendí que papá me desafió a ser el mejor estudiante, ¿sabes? Y a querer estudiar más y más. Y con el tiempo, cuando hice mi medicina en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, yo me fui becado, teniendo 2 hijos, y me dieron una beca para estudiar en el exterior. Y entonces entendí que papá y mamá me forzaron y me criaron y me formaron a ser el mejor estudiante, persuadiéndome de qué forma. Me decían al oído, no estudie, no estudie, usted no va a estudiar, usted no va a llegar a ser grande, usted no va a lograrlo, ¿qué tal médico? ¿Usted quién le dijo que eso? Si es que nosotros somos de la línea de la confección, nosotros hemos trabajado toda la vida, y yo me recuerdo que yo me criaba y me levantaba en medio de rollos de tela. A nosotros nos arropaban con rollos de tela porque papá y mamá trabajábamos ahí. Ellos tenían una fábrica de confecciones, entonces mi papá toda la vida fue un campesino, mecánico, y después mi mamá lo metió en el rol de la confección y etcétera, lo que sea. Pero entendí con el tiempo que yo llegué a ese hogar porque yo tenía un propósito que ver con la salud, con el tema, con esto que estamos hablando, por el tema de la investigación científica. Después hice biología molecular, celular, neurobiología, y me metí tanto, que fue algo fantástico, y entendí por qué nací en ese hogar. Y después dije, claro, ya entiendo por qué los escogí a ellos. Ahora comprendo. Entonces nos paramos nosotros en este punto y volteamos a mirar al pasado y decimos, ¿dónde decidí yo? ¿Por qué decidí yo vivir con papá y mamá? Lo que no deberíamos preguntar o decir es, ¿por qué me tocó esa casa? No, tocó no. A nadie nos toca, ni siquiera desde nuestra gestación. Nosotros tenemos la capacidad de decidir en qué o en quién nos vamos a convertir. El don más grande que nos dio la vida, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Universo, la Virgen, Buda, Mahoma, como usted lo quiera llamar, es la capacidad de decidir desde que somos seres espirituales. Desde que nosotros decidimos encarnarnos en este cuerpo, meternos en esta familia, porque vibracionalmente, imagínate que estás parado frente a una ventana oscura y hay millones de luces. Y hay 2 lucecitas que alumbran más que las otras. Tac, tac, tac. Ahí. Imagínate, una ventana donde no ves sino oscuro y montones de luces, como un espacio, como el espacio, y hay 2 lucecitas que alumbran más que las otras. Hacen como un palpitar, pap, 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 y te llama la atención y te llama la atención, y dices, uy, yo como que me conecto con esas luces, y te acercas y te acercas, y resulta que es la frecuencia vibracional de los que van a ser, o de los que fueron, o de los que son tus padres.
y dices, vea, yo encajo aquí perfecto y lo que ellos son, fantástico. Y ahí decidiste plasmar. El sexo te lo dio mamita y dijo, yo quiero tener niña, yo quiero tener niño, yo no quiero tener niñas, yo no quiero tener niños. Y entonces pensamos, traemos algo más acá todavía y decimos, ¿qué es lo que yo debo conectar con mi hijo si tiene 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21? ¿Qué es lo que yo debo conectar con él? Y empezamos a generar un estado de conciencia donde decimos, ¿cómo aporto yo a mi hijo? Y voy a decir esto. Voy a decir esto. Cuando yo me paro frente a mi hija, que algunas personas que están aquí en la sala la conocen, se llama Paula Catalina, va a cumplir 31 años en unos meses, dice, yo le digo, Paula, y lo hice obviamente ya con ella hace unos años, y le dije, a ver, mi amor, cuéntame qué te hace feliz. Entonces Paula me dice, uy, papi, tener un carro. Después me dijo, no, sabes que ya miré todo y no, yo quiero una moto. Y me dijo, papi, yo quiero tener una moto. Eso me hacía feliz. Le dije, ¿en serio? Ok. Porque las cosas materiales te dan comodidad. Entonces te voy a decir algo. Vamos a hacer un ensayo. Yo tengo un amigo que tiene una moto y le voy a pedir el favor que durante 2 o 3 días te lleve para todo lado y tú miras cómo es la moto. ¿Sabes qué me dijo a la semana? No, sabes que ya no quiero moto. Pues no, pues sí, chévere, pero pues sí, uno se mueve, claro, porque las cosas materiales te dan comodidad. Entonces le decía, mami, cuéntame entonces qué te hace feliz mi vida. Dice, no sé, cómo viajar, como... entonces, bueno, vamos a viajar. Entonces cuando se estaba bajando y le dije, ¿cómo te fue? Y la emoción le duró 2 días y después dijo, pues sí, chévere y todo, pero como que, claro, esa es la parte experiencial, pero ¿qué te hace feliz? Entonces me dice, ¿sabe qué, papi? Mi felicidad es que tú estés bien, que mi mamá esté bien, que mis abuelitos estén bien. Y entonces le dije, ve y hagamos un ejercicio, pásate por toda la familia, los visitas y me cuentas. A los 3 días volvió y me dijo, ¿sabe que todos están bien, pero todavía como que siento que, pues sí. Le dije, claro, porque eso te da tranquilidad. Las cosas materiales te dan comodidad. Que tu familia esté perfecta y esté bien te da tranquilidad. Pero ¿qué te da felicidad? Y ella me dijo, ¿sabes que no sé? Ella no había entrado a la universidad todavía. Me dijo estudiar, le dije, ah, vamos a colocarnos en el plano de que ya eres profesional. ¿Qué te sigue faltando adentro? Y me dijo, no sé, pero siento algo. Ayúdame. Yo le dije, vas a pensar en qué sueñas, qué te apasiona. Eso que vibra dentro de ti, que tú dices, uy, yo quiero ser. Y después de ser, yo quiero hacer. Vas a pensar en esas dos cosas. Y empieza Paula a fluir y dice, yo quiero ser esto, yo quiero ser esta mujer. Y se genera un sueño, un propósito. Cuando ella me dice eso, le digo, para. Ahí intervengo yo y le digo, cuenta conmigo para cumplir tus sueños. Porque eso te hace feliz. Entonces, cuando volteamos a mirar a nuestros hijos, deberíamos preguntarnos, ¿cómo lo hago más cómodo? Le voy a comprar los mejores uniformes, le voy a alquilar la mejor ruta, lo voy a meter en el mejor colegio y eso lo hace más cómodo. Con papito y mamita vamos a estar bien, la familia va a ser un hogar funcional y eso le da tranquilidad a mi hijo. ¿Y cómo lo hago feliz? Cuando le preguntas, dime cuáles son tus sueños. Y si el niño es muy pequeño, la nena es muy pequeña, está muy pibe para decirte lo que sueña y que desea,
Pues tú te metes y dices, voy a empezar a contribuir con el sueño de mi hijo. Desde que sea niño voy a empezar a contribuir con él. Acuérdate que a tu hijo cuando era pequeño, a él no le importaban los zapatos de marca, ni le importaba nada, le importaba era tu presencia y te abrazaba y te decía, mami, no me deje, no se vaya. Y así los sacaras de la casa en pañal o en pantaloncito o medio vestido, no le importaba porque la felicidad del nene era otra, no lo material, no era nada más, sino estar ahí. Entonces piensa cómo haces feliz a tu hijo. Pregúntale, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus más profundos deseos? Y cuando te diga, tener el BMW del año, tú le vas a decir, eso te va a dar comodidad, papi. Mi vida, eso te va a ayudar a que andes, pero no te va a hacer feliz del todo. Así que cuéntame un poco más profundo qué sueñas. No tener. Sabes que a veces no tanto hacer, sino ser en quién te gustaría convertirte. Gracias, que estaba pasando el de la mazamorra, creo que todavía está por ahí. Entonces, basado en eso, tú tienes dos cosas. Te entregaron una cantidad de arcilla donde formaste a tu hijo, donde le impartiste códigos de formación y de conducta, que en algunos casos se traduce en actitud. Le colocaste una guía emocional y una guía racional. Una guía, porque obviamente él forma lo suyo, pero forma lo suyo con las bases que tú colocaste en él o en ella. Porque dice por ahí en algún libro sabio que el fundamento es lo que importa, de ahí para adelante se construye, pero la base es el fundamento, donde construye. Porque si tú llegas y encuentras un hormigón de concreto, pues no vas a construir madera ahí. Tú dices, uy, este hormigón, esta base para construir en concreto, no, aquí puedo echar yo 5 pisos de ladrillo, bloque, 6 planchas y demás. Y no vas a hacer una cabañita en madera, porque no se necesita eso. Entonces, las bases las colocamos nosotros como padres, con nuestras actitudes, nuestros códigos y todo lo que no has decodificado, o sea, no has traído a la conciencia, que sigues haciéndolo inconscientemente, se lo impartiste a él o a ella. Y dices, venga, como me pasó con Daniel en una época, voy a contar esta historia linda. Venga, Daniel, usted que es joda en el colegio, me llama la profesora, no se lo aguanta nadie. Es súper indisciplinado, no quiere volver a estudiar. Cuénteme qué es lo que está pasando. Daniel estaba en tercero de bachillerato. En esa época se decía así, ahora se dice octavo. Entonces me volteé a mirar a mi papá, a mi viejo, y me dice, ay, vean cuando usted era 3 veces peor, cuando nos llamaban todos los días del colegio, y vea, reclamándole al niño, ahí generé estado de conciencia y dije, Daniel es el reflejo de lo que yo soy o de lo que yo fui. Y empecé y fui atrás y dije, ¿cuál era mi conflicto cuando yo estaba en octavo? ¿Qué código impartí yo a mis hijos cuando él estaba en octavo? Y te voy a decir por qué, es una confidencia. ¿Por qué cuando yo hablo de mis hijos mayores no hablo de mamá? Porque cuando Danielito tenía 5 añitos y Paulita tenía 6 años y medio, mamita me los dejó y me dijo, ahí te dejo los niños, tú los vas a cuidar muy bien, nos vemos. Y entonces mamita se fue, prosperó y después una década más adelante volvió y todo feliz y todo fue muy bien y todo fue bueno porque ya todo tuvo su propósito perfecto. Entonces a mí me tocó estar pendiente de Danielito y de Paulita todo el tiempo.
Entonces yo los llevaba, los subía, los bajaba. Yo iba a las clases, yo iba a las notas de los dos. Entonces cuando llegaba al Liceo Femenino de Cundinamarca, donde estudiaba mi hija, decían, Peña, venga, señor Peña, su hija es la mejor de la clase. Tome. Entonces las reuniones de padres con mi hija me demoraba 5 minutos. Y era la número 1 en el salón, Peña, señor Peña, venga, Peña, aquí está, excelente todo, mención de honor, felicitaciones, aplausos al señor Peña, yo gracias, y la niña, y entonces papi, y me tocaba irme para donde el otro niño, entonces Peña, sí, espere, y eran las 3 horas de hoy. Entonces yo llegué ahí. Ahora sí, señor Peña, me tocó dejarlo de última porque es que, mire, este es el libro de anotaciones de su hijo. Yo, bueno, está bien, entonces, ya sé la niña a quién salió tan buena estudiante, pues a la mamá, porque a mí me pasaba exactamente lo mismo. Y entonces, ¿con qué autoridad moral le decía yo a mi hijo Daniel, usted qué es lo que está haciendo en ese colegio? Porque empecé a mirar que Daniel era mi reflejo y yo envié sobre él una frecuencia vibracional y unos códigos de impartición que a medida que iba pasando el tiempo, él los iba aplicando a su diario vivir o en su diario vivir. Y empecé a trabajarlo a él como si me estuviera trabajando a mí mismo, porque efectivamente necesité hacer en mí un estado de conciencia, un alto en el camino, y dije, él es el reflejo de lo que yo soy, tiene un conflicto. Obviamente, mamá no estaba y eso creó unas cosas y demás, pero entonces, ¿por qué Paula no? Porque él estaba siendo más vibracional conmigo. Yo estaba vibrando más y yo había formado y había hecho, etcétera. Entonces utilizaba yo mis aceites esenciales. Y yo decía, bueno, vamos a modular nuestra frecuencia vibracional. Eso lo vamos a ver más adelante, una cosa fantástica. Y empecé a hacer acto de conciencia. Porque es lo que necesitamos hacer. Generar conciencia. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué necesitas recapacitar y recapitular acerca de lo que formaste? Por lo que formaste, porque es tu reflejo, es tu espejo. Y ahora piensa en lo siguiente. Venimos a los tips, ya para terminar. ¿Qué te gustaría cambiar de tu hijo o de tu hija o de tus hijos o de tus hijas? Piensa. Haz una lista ahí o déjalo como título. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué? Entonces vamos a empezar. Uy, mi hijo es súper hiperactivo. Uy, eso es para, entonces empiezas. A mí me gustaría cambiar de mi hijo. Mi hija es supremamente malgeniada. Dios mío, es un temperamento y es una cosa. Y bueno, y haces toda la lista de todo lo que te gustaría cambiar de los dos. Hay algunas mamitas y papitos que se van a gastar 3 páginas, otras solamente unas líneas. Entonces dices, voy a hacer el ejercicio en vivencial. Me gustaría cambiar de mi hija el temperamento. Es agresiva, me grita, grita a todo el mundo, pelea con todo el mundo y es supremamente temperamental. Tiene un muy buen carácter, pero es muy temperamental. Ah, son dos cosas distintas, claro. El carácter es lo que te lleva a lograr las cosas. Y el temperamento es cómo te relacionas con los demás y contigo mismo o contigo misma. Entonces, de mi hija Paula me encantaría cambiar lo temperamental, lo explosiva, y a veces es que contesta horrible, grosera. Y digo, ahí voy a hacer el clic del estado de conciencia y digo, voy a cambiar de Rommel lo temperamental. Voy a cambiar de Rommel que contesta feo. Voy a cambiar de Rommel que es agresivo. Voy a cambiar de Rommel, voy a cambiar que no se relaciona pasivamente con los demás, sino agresivamente.
y empiezo a hacer mi acto de conciencia de que Paula es mi reflejo y para que ella cambie no es con el fuete, no es con la chancla, no es, sino es de mi parte lo que yo formé hacia ella. Y algunos me pueden decir, pero tu nena tiene 31 años. Y le digo, sí, porque desde la genéticamente, cuando yo modulo un estado de conciencia, se ve repercutido descendientemente hasta la cuarta generación. Es increíble. Entonces yo digo, debo cambiar, Rommel, por favor, genera estado de conciencia, que no puede ser temperamental, agresivo, no puedes contestar feo, no puedes ser tan temperamental. Y cuando hago estado de conciencia, ahí es donde yo, tranquilos que vamos para allá, vamos a tener tengo mis aceites esenciales y empiezo a utilizar la aromaterapia, porque siempre hablo de la aromaterapia, la utilizo hace 15 años en temas de pacientes y empiezo a hacer acto de conciencia. Los aceites esenciales ayudan a regular la función neurocerebral, regular, ni la suben ni la bajan, regular. Y hay algunos específicos que sirven para ciertas cosas. Todo eso lo vamos a ver en nuestros talleres, no se afanen. Y ahí yo me doy cuenta, oh, increíble, Paula ha bajado su temperamento. Y le estoy hablando de algo que así fue. A mí me decían, señor Peña, venga, su hija es 10 en todo, pero es un poquitico de mal genio. Y yo les decía a los profesores, si eso es un poquitico, imagínense yo que la tengo 24/7. Al hermano lo cogía y lo arrinconaba y mejor, en fin. Entonces yo le decía, Paula, cámbiese, Paula, cálmese. Hasta que después comprendí que era que yo necesitaba modular mi comportamiento, generar estado de frecuencia y mirar a Paula y decir, Paula, ¿en qué se está reflejando en mí y yo en ella? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, Daniel es la otra cara de la moneda. Daniel es la persona más dulce, amorosa. Él llega y me saluda de beso aquí, se me sienta en la pierna, me coge el cuello y me dice, ¿qué hubo, Cuchito? Papi, ¿cómo estás? Paula, en cambio, entra y me mira a 3 metros y dice, ¿qué hubo, pa? ¿Todo bien? Sí, bueno. Así. En cambio, Daniel es la otra cara. Y las profesoras de Daniel me decían, su hijo es un ángel, es una ternura, es un amor, pero con los compañeros es una indisciplina, se para en clase, sube, salta, es hiperactivo, métalo en un psicólogo, o sea, era todo lo contrario. Entonces yo miro a Daniel y digo, ¿qué es lo que pasa con Daniel? Ese espejo, ¿qué es? ¿Por qué no te gusta estudiar? Entonces yo le pregunto a Rommel, cuando Romelito tenía 12 añitos, fui hasta allá y le dije, papi, ¿por qué no quieres estudiar? Porque yo recuerdo que repetí octavo. Y repetí octavo porque tuvimos un conflicto familiar muy fuerte. Y llegué a esa edad y dije, oh, sí, ya me acuerdo. Lo que fueron los 11, los 12 y los 13 años de mi vida, wow. Y empecé a generar un estado de conciencia, a mirar qué pasaba en esa época de mi vida y me di cuenta que el 60% de lo que pasaba en el conflicto Rommel Peña a esa edad le estaba sucediendo a Daniel en ese momento. Y yo, oh, por Dios. Y empecé a trabajar en mí. Recuerdo bien que hice algo que se dio como un propósito y fue hablar con mi vieja de un tema específico y le dije, madre, mira, cuando yo tenía 13 años pasó esto, esto y eso. Y mi mamá me abrazó y me dijo, ¿usted todavía se acuerda de eso? Y echó a llorar. Y le dije, no, mami, yo me acuerdo, pero todo bien, ya pasó, ya pasó. Y cuando empecé a hacer ese proceso con mi hijo Daniel, empezó a modular su comportamiento sin yo siquiera decirle, pórtate bien. Porque pórtate bien es decir, yo hago lo que se me da la gana y yo me porto como quiera.
Así lo asimila. O decirle, deje de ser tan cansón. Le estoy diciendo, sea más cansón todos los días, lógralo. Sé el primero en ser el más cansón. No, solamente me dediqué a decirle, papi, recuerda que yo te amo. Entonces, cuando lo dejaba en el colegio, lo miraba a los ojos y le dije, papi, recuerda que yo te amo profundamente. Y sobre nuestro amor no hay nada. Yo, mi viejo, y me decía, sí, papi, yo también te amo. Hoy en día Daniel me llama y me dice, loco, llamo para decirte solamente que te amo. Y yo también, papi, ¿cómo vas? Bárbaro, todo está perfecto, listo, chao. Ya, se generó eso y cuando él tuvo ese proceso de estado de conciencia, las cosas modularon. Claro, es un proceso. Claro, eso, tú sales de este taller, este seminario, quizá más conflictuado de lo que entraste. O sea, no, yo vine aquí a que me resolvieran el asunto y estoy saliendo peor. Pues de eso se trata. Ojalá nos metiéramos a todos los seminarios y saliéramos con la cabeza así de grande a decir, espere, necesito resolver. Ojalá. Retomo lo que conté de John Maxwell cuando yo fui a esa charla. Yo salí completamente frustrado y dije, me leí los 6 libros que él tenía en esa época y dije, no he hecho nada en la vida. Pero mire qué pasó. Cuando fui a esa conferencia de John Maxwell, me la chupé toda, me la comí toda, tomé tantos apuntes y los leía, que a los 2 meses tuve otra vez todos los libros y había un CD que se llamaba Beca, donde él impartía un programa completo y en esa época, en el año 92, valía $110. ¿Tú sabes lo que era eso? Y pude comprarlo y pude hacer el programa a distancia llamado Beca de John Maxwell y fue mi primer grado en la Escuela de Liderazgo Integral y generé estados de conciencia y empecé a trabajar. ¿Sabes por qué? Gracias a Dios salí tan conflictuado de esa charla que me desafié a cambiar. Me desafié y dije, voy a cambiar, voy a hacer eso. Y definitivamente las cosas se dieron como tal. Entonces, esto que estamos hablando no es para que tú digas, ay, todo lo he hecho mal. Bueno, díselo, pero inmediatamente saca ese pensamiento y actúa. Actívate, reactívate. Habilita lo que está deshabilitado. Entra en un proceso de rehabilitación de tu estado de conciencia, cómo te comportas, quién eres. Y recuerda esto, ¿qué has formado? ¿Cuál es la formación que tú has dado a tus hijos? ¿Qué formación has dado a tus hijos? Porque cada vez que los veas a partir de hoy vas a decir, yo lo formé, él es mi reflejo, él no tiene la culpa y él se comporta como yo vibro sobre él o sobre ella. Es impresionante. Voy a contar un caso de una persona que me contactó hace 7 años. Una mamita va caminando con su hijo. Oye, una mamita va caminando con su hijo por la calle y el nene empieza a tener un dolor en el tobillo y en el tobillo y la mamá lo lleva al médico, el médico lo manda al ortopedista y el ortopedista le dice a la mamita, el niño tiene 4 años, y le dice, mamita, tiene que ir al oncólogo. Y la mamita le dice, pero si es que es el tobillo, sí, mamita, parece que se genera un neurosarcoma. Y mamita no entendía lo que era eso. Pidió su cita cuando eh, eh, llega el oncólogo le dice, te voy a programar inmediatamente unas quimioterapias y una radioterapia. Y la mamita dice, ¿qué? ¿Usted qué me está hablando? Y dice, sí, aquí hay un neurosarcoma y le explica lo que esto significa. Mamita entra en shock. Y dice, wow, entra en este proceso. Pasados 18 meses de un vía crucis, mamita ve cómo su hijo fallece. Y se queda con la duda siempre, durante años, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día se encuentra conmigo y me dice, mira, yo tuve este caso y yo la escuchaba, y yo, bueno. Y me dice, no, bueno, no, yo quiero resolver mi conflicto. Fue mi único hijo.
Murió después de 16 meses de una quimio y una radio que lo devastó completamente. Hizo metástasis L4, L5 y después hizo metástasis en tallo cerebral. Hizo toda la línea completa. Y cuando ella me iba contando, yo desde la bioneuroemoción iba diciendo, esto es esto, 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 esto es esto. ¿En dónde comenzó su neurosarcoma? Y me dice, pie izquierdo. Y yo, conflicto, mamá, decisión, mamá. Y yo le decía a ella, ¿en serio quieres que te diga? Y me dice, sí, no importa qué tan fuerte sea. Ok. Conflicto, mamá, decisión, mamá, pie izquierdo, neurosarcoma, tobillo, inflexibilidad. Pasó al E4, el E5, conflicto familiar. Y la parte neurocerebral, mi conflicto emocional con la vida. Y yo le digo, cuéntame cómo comenzó. Le empezó con un tobillo. Le dije, no, 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 espérate un segundo, haz memoria. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde? ¿Dónde se genera? ¿Dónde hay el conflicto? Y me dice, oh, sí. 6 meses atrás estoy en Bancolombia, Plaza de las Américas, saco 30 millones de pesos, me voy en mi carro y me paran 3 motos, me encañonan y cuando me doy cuenta yo trato de maniobrar mi carro y me volteo a mirar y uno de ellos tiene a mi hijo alzado. Y ahí frené yo el carro, le dije, ahí está la plata, las llaves del carro, todo, devuélvame a mi hijo. Y ahí se generó. Y dice ella, pero eso fue algo fortuito. Y le dije, no, eso que te pasó fue una ley de atracción. O sea que yo quise que me robaran. No, no lo veas así. Tu subconsciente generó unos códigos, aplicó unos códigos. Cuéntame para qué era esa plata y cuál era el proceso. Yo pedí un préstamo porque yo hace unos años había pedido una plata prestada a un personal, no la había podido pagar. El tipo me hizo la vida imposible. Mira ese conflicto tan impresionante que ella tenía y lo reconoce después, que dice que tenía odio en su corazón por esa persona que le había prestado esa plata y hasta por fin pudo sacar un préstamo en el banco para írselo a pagar. Y sucede que eso fue ley de atracción pura. Y oh, sorpresa, no pudo pagar. No pudo. Y me dice, ni pagué, ni nada, y pasó eso, y a los 6 meses, 7 meses, mi hijo resulta con esto. Y mira hasta dónde fue. Y lo primero que hicimos en el proceso fue, mamita, vamos a sacar de lado nuestra parte de culpa. Aquí no hay culpa. Porque obviamente mamita se sentía culpable por todo. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Había otro tipo de medicina y fue mi culpa, y fue mi culpa, y fue mi culpa. Y yo no hice nada y fue mi culpa. Y mamita se estaba consumiendo en la culpa. Y empezamos a generar un estado de conciencia, reflexión, perdón, redención. Y hoy mamita tiene otro bebé, su nene se llama Nicolás, es un precioso bebé, tiene 2 añitos y medio, y mamita es feliz y pudo decodificar a su hijito pasado. Y pudo volver a tener bebé, porque ella decía, yo traté de quedar embarazada muchas veces, pero no se daba. Claro, su conflicto desde su subconsciente no permitía. El subconsciente le decía, tener otro hijo para lo mismo, olvídate, cerrado. La fábrica de bebés se cerró, se claudicó y aquí no va a volver a pasar. Cuando ella modula su estado de conciencia, resuelve conflicto, vuelve a quedar en estado de embarazo nuevamente. Y es una mamita feliz con un precioso bebé y con un estado de conciencia distinto. A veces no asumimos la responsabilidad de que la afección de nuestros hijos es nuestra y ese es el primer paso. Pero si yo soy la mejor mamá del mundo, yo no lo grito, no lo golpeo, no le digo nada, todo lo tiene, todo es perfecto, pero tu ser interior, ¿cómo está?
cómo está. Porque oye esto, tu hijo escucha tus palabras, tus quejidos, tus lamentos, escucha tu felicidad, escucha tu alegría, pero vibracionalmente las células están absorbiendo tu frecuencia. Y mientras no generemos estado de conciencia de que yo tengo una frecuencia vibracional baja y mi hijo la esté absorbiendo, pues es muy difícil de que se pueda hacer una resolución de conflicto. Ahora, la idea es decirle, mamita, hay que generar estado de conciencia de que de ti depende una gran parte la mejoría de tus hijos. Así, sin atacarle, decirle, es su culpa, usted lo está enfermando. No, 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 eso no se debe decir porque tampoco es así. Es, mamita, hay que mirar cómo desde tu vibración, desde tu energía, desde tu mente, desde tu ser, desde tu espíritu, podemos ayudar al mejoramiento de calidad de vida y de salud de tu bebé, de tu hijo. ¿Listo? Gracias eh, por todo, por haber prestado su tiempo para poder asistir a este seminario, taller. Espero les haya servido, les haya ayudado a generar un poquitico de estado de conciencia. Es todo lo que pedimos, no es más. Vamos a hablar en nuestra próxima charla acerca de unos temas lindos que tiene que ver con las edades emocionales, por ejemplo, de los 0 a los 2 años. El tema se trata, primero soy mamá, de los 2 a los 6 años, crianza con propósito, de los 6 a los 12, creciendo con propósito, y de los 13 a los 17 años, empoderándome con propósito. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima invitación. Por favor, ayúdenos con la votación, con la encuesta, antes de darle paso a Daniel con su intervención. Y nuevamente agradezco su tiempo. Recuerden que en mí hay un servidor para todo lo que necesiten, absolutamente todo. Y bendiciones para todos. Sigamos